Compartimos el Evangelio del domingo 23 del tiempo ordinario en el año C. El texto es Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33. Junto con Jesús iba un gran gentío, y él dándose vuelta les dijo: Cualquiera que venga a mí no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo: Este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. En los domingos anteriores Jesús nos viene hablando de las exigencias que tiene ser su discípulo. No todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que cumplen la voluntad del Padre Celestial. Y esto exige que pasemos por la puerta estrecha, que es la puerta del amor recíproco, amar hasta dar la vida por los hermanos. Y también nos exige ponernos voluntariamente en el último lugar, que es el lugar del servidor de todos, del que se hace voluntariamente servidor de todos. Este es el lugar que Jesús eligió para sí mismo. Quizás hoy Jesús nos provoque nuevamente y nos provoque pegándonos donde nos duele. Jesús se dirige a Jerusalén. Él va decidido a cumplir su destino y lo sigue una gran muchedumbre. A cierto punto Jesús se da vuelta y les dice: Todo aquel que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. La exigencia parece verdaderamente excesiva. Lo que Jesús nos está diciendo es que cualquiera que ame a su familia más que a Él, no puede seguirlo. Sin embargo, esto que nos parece muy excesivo tiene su explicación. Tenemos que tener en cuenta cuál era el carácter de las familias de Palestina de ese tiempo. Eran familias totalmente cerradas. Para un judío, su familia lo era todo, y su familia decidía todo sobre su persona. Entonces imaginemos, ¿cómo hace alguien que quiere seguir a Jesús cuando su familia se opone a su conversión? Recordemos que cualquiera que consideraba a Jesús como el Mesías era automáticamente expulsado de la religión oficial de Israel. Esto llevó a muchísimos conflictos con aquellos que querían seguir a Jesús con su familia, especialmente cuando eran familias muy tradicionales. Y a un cierto punto tuvieron que elegir: o sigo a Jesús o permanezco con mi familia. La opción se hizo necesaria. Y esto es lo que Jesús está advirtiendo. Por eso Él dice: el que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. No se está refiriendo a la cruz del dolor propio de la vida, un fracaso, una enfermedad. Se está refiriendo a esa cruz específica que viene con el seguimiento de Jesús. La incomprensión, el rechazo, la burla, la persecución y hasta la muerte. Por esto Jesús lo dice muy claramente: si alguien ama su vida más que a mí, no puede seguirme. Tengamos en cuenta, por otro lado, que Jesús habla de la cruz, y la cruz para un judío era un signo de maldición. Solo los malditos podían morir en la cruz a causa de sus muchos pecados.
Jesús muere en la cruz, pero a causa de nuestros pecados, ¿sí? Entonces lo que Jesús está diciendo es que aquel que lo quiere seguir tiene que aceptar ser un maldito a los ojos de los demás, incluso a los ojos de su propia familia. Por esto, aquel que está muy apegado a su propia vida, y no nos referimos solo a lo biológico, sino al modo como entendemos que podemos alcanzar la plenitud y la felicidad en nuestra propia vida. Para algunos es la fama y el éxito. Si estamos apegados a este modo de pensar la vida, ¿cómo entonces vamos a poder amar hasta dar la vida? ¿Cómo vamos a poder renunciar, perdonar, renunciando a la venganza? ¿Cómo vamos a poder dejar de lado el éxito y la fama si esto es necesario para seguir a Jesús? ¿Cómo poner la otra mejilla? En otras palabras, ¿cómo podemos tener esa libertad interior, esa libertad de los hijos de Dios a la que nos invita el Evangelio, si estamos excesivamente apegados a este modo de concebir la vida? Evidentemente que el Evangelio de hoy nos aclara que el seguimiento de Jesús no es cuestión de muchedumbres, ¿sí?, ni de multitudes, sino de personas totalmente conscientes de aquello que están poniendo en juego al seguir a Jesús. Para que nosotros podamos tomar más conciencia de lo que significa ser su discípulo, Jesús nos invita a reflejarnos en dos parábolas. La primera parábola es de este hombre que empieza a construir una torre sin calcular si tiene el dinero o el material para poder terminarlo. En aquel tiempo era común que muchas personas poderosas y ricas quisieran perpetuarse a través de la construcción de grandes torres que podían ser vistas de distintos lugares lejanos. También nos habla de la guerra. Si vas contra otro rey, pensás si tenés suficientes hombres para poder combatir, para poder ganar. Se trata de una cuestión de sentido común. Tengamos en cuenta que los triunfos bélicos también era un modo en que uno se perpetuaba en la historia. Si uno ganaba una gran guerra, tu nombre permanecía en la historia, del mismo modo que permanecía tu nombre si perdías esta guerra. Por esto, el discípulo de Jesús tiene que ser totalmente consciente de lo que pone en juego al ser discípulo del Señor. Todavía podemos encontrarnos con personas que añoran las misas multitudinarias y los templos llenos de otros tiempos. Sin embargo, tendríamos que preguntarnos, ¿qué pasó? Que una generación no tuvo las fuerzas o la valentía para transmitir su fe a sus propios hijos. Quizás podríamos decir, bueno, la culpa es de este tiempo que es muy permisivo, hedonista, materialista. Y esto algo de razón tiene, pero si nos preguntamos cómo eran los tiempos de los primeros cristianos, vamos a descubrir que hay muchos puntos en común entre la mentalidad de ese tiempo y la mentalidad de nuestro tiempo. La fe no se transmite a través de una imposición, tampoco a través de razonamientos rimbombantes. La fe se transmite a través del testimonio de amor de personas apasionadas, enamoradas del reino. Quizás lo que nosotros tendríamos que descubrir es que estos templos llenos de católicos por costumbre no pudieron transmitir ese amor a Jesús. Es más, de las homilías que recuerdo cuando era niño, más bien giraba sobre amenazas de castigos eternos, especialmente si no ibas a misa los domingos. Se hablaba más desde la amenaza que desde el amor a Jesús, este Dios que nos ama de modo infinito, este Dios por el que vale la pena enamorarse, por el que vale la pena dejarlo todo para seguirlo. No tenemos que tener miedo de ser pocos. Sí tenemos que estar
apasionadamente enamorados de Jesús. Entonces sí, aunque seamos poquito, como la sal y la levadura, aunque poco, podemos sazonar y fermentar toda la masa. Este es el llamado de Jesús cuando nos dice, no temas, pequeño rebaño. No nos preocupemos por ser multitud. Sí preocupémonos por estar enamorados de Jesús. Que tengas una hermosa semana.